Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los abogados Rodrigo Londoño y Johan Ramírez. Ellos dos hacen parte de un bufete de abogados de Cali que están dedicados, además de otras ramas del derecho, al derecho penal y tienen una estrecha relación con el sistema penitenciario que se maneja en la ciudad y el departamento. Y nos acompaña también don José Carmona Moncada, quien es funcionario del IMPEC y actualmente es el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios Seccional Cali. A los tres los saludo y les agradezco por estar en el programa. Buenos días. José Alberto, buenos días. A los colegas de la mesa, buenos días. Y muy contento por la invitación y muchas gracias. Buenos días, José Alberto, a la mesa de trabajo y a los televidentes un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, José Alberto, buenos días para los televidentes y la mesa de trabajo. Cordial saludo. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco del tema de las cárceles y particularmente de la cárcel de Villahermosa. Y antes de comenzar el comentario y la tertulia, el conversatorio que vamos a tener con los tres invitados, este servidor quiere manifestar a título estrictamente personal su rechazo a la detención de manera arbitraria que el gobierno de Venezuela ha hecho el día de ayer del alcalde de Caracas, el señor Ledesma. Pues bien, se ha dicho y entendemos las personas que estamos trabajando en los medios que un Estado de Derecho se sustenta en el respeto que deben tenerse los tres canales o poderes públicos en los que se fundamenta el Estado de Derecho. Por lo tanto, el presidente de cualquier país es el representante de la rama ejecutiva, pero no es, ni mucho menos, el presidente del Poder Judicial. Y por lo tanto, en un país donde se acepte que con una llamada o una orden del presidente se pueda allanar y se pueda detener a alguien, ahí estamos violando flagrantemente ese fundamento del Estado de Derecho. Así como en algún momento cuestionamos en estos mismos micrófonos y en estas mismas pantallas la actitud arbitraria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando en un consejo comunitario en Buenaventura, al aire y sin ningún reato, dio una orden arbitraria a todas luces de que detuvieran a una persona por considerar que estaba incumpliendo o estaba cometiendo algún delito, que dijimos en su momento, no ese es el camino. Para eso existe el Poder Judicial y para eso existe el debido proceso. Hoy nosotros como demócratas consideramos que lo que ha ocurrido ayer en Venezuela es un atentado a la democracia y no hay ningún argumento político, ni económico, ni social que permita vulnerar impunemente el derecho al debido proceso que cualquier condenado sobre la faz de la tierra, o mejor, cualquier sindicado sobre la faz de la tierra tiene, y máxime cuando se trata de una autoridad democráticamente elegida. Así como también defendimos a Petro de las arbitrariedades del procurador de Colombia, hoy creemos que no se puede tolerar que el presidente de Venezuela haga y deshaga con quienes han sido también elegidos democráticamente por el pueblo venezolano. Dicho esto, y lo decimos porque vamos a hablar precisamente del tema de los presos de las cárceles, y hoy el alcalde de Caracas está preso, detenido e incomunicado, vamos a entrar en materia. Yo comienzo con usted, don José Carmona. El personero de Cali desde el año pasado, y no solo él, el defensor del pueblo y muchas otras autoridades han venido planteando que hay un grave problema de hacinamiento y de descomposición en el sistema penitenciario colombiano, particularmente la cárcel de Villahermosa, que es una de las más grandes del país. Es una cárcel que tiene capacidad para cerca de 1.700 internos y hoy está rondando los 7.000 internos, es decir, casi 4 veces su capacidad instalada. Pero esto no es la única cárcel que tiene ese problema. Cárceles como la de Jamundí y otras cárceles del país como La Picota,
etcétera, La Modelo, también tienen este fenómeno de hacinamiento. Y se da cuenta el país de que pasa algo en las cárceles cuando ustedes, los funcionarios del IMPEC, hacen manifestaciones públicas. De resto, pareciera que el problema no existe porque se supone que el individuo que ha sido encarcelado pues ya salió de la sociedad y es alguien que ya no importa mucho. Explíquenos brevemente cuál es el estado real de lo que está pasando hoy en la cárcel de Villahermosa. Buenos días. El estado real en estos momentos de la cárcel de Villahermosa es muy preocupante, ya que, como bien usted lo dijo, José, si los funcionarios del instituto no nos pronunciamos referente a este tema, la comunidad no se da cuenta de las condiciones en las que están viviendo estas personas privadas de la libertad. Tenemos un resultado de una falta de planeación y una falta de política criminal estatal durante décadas, y que hoy se viene reflejado en el desbordamiento de esta situación, hacinamiento que llega a un superior de 300%. El día de hoy tenemos 6.026 internos en la cárcel de Villahermosa, la cual tiene un cupo de 1.667. Si hacemos las cuentas matemáticas, son más de 3.000 internos los que están en calidad de hacinamiento y en condiciones no aptas para vivir un ser humano, ya que según el tamaño de las instalaciones, si hacemos cuentas, no tienen ni 1 metro cuadrado para vivir este personal. A eso le sumamos la falta de personal, de funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, personal administrativo, personal médico, las falencias del área de la salud con la EPS Caprecón, que aumenta aún más la violación de derechos humanos que hay en este sitio. Rodrigo, entiendo que hace 2 años el juzgado quinto penal del circuito ordenó que se trasladaran de la cárcel de Villahermosa un número cercano a los 2.000 o 3.000 internos para evitar precisamente el hacinamiento al que hace referencia don José Carmona. Pero ya llevamos 1 año y medio de haber proferido esa sentencia y no ha pasado nada. ¿Qué explicación tiene eso? Mire, José Alberto, desde el punto de vista jurídico, vemos como no solamente en Villahermosa, lo vimos también en la cárcel de Bello en Antioquia, en donde también un funcionario a través de una tutela ordenó el no ingreso de personal a las instalaciones de dicho centro penitenciario, y pese a eso se sigue violando flagrantemente la figura de la orden impartida por un juez, cometiéndose incluso, llegándose a cometer delitos como el fraude a resolución judicial. Evento que obviamente se sale muchas veces de las manos de quienes administran los centros penitenciarios, no por justificarlos, sí por manifestar que es una política, como bien lo anotó el señor Moncada, en el sentido de que es el mismo gobierno a través del Ministerio de Justicia en donde los rubros que en este momento están emitiendo para lo que tiene que ver con la parte de justicia y sobre todo la parte del tratamiento penitenciario no están siendo suficiente para satisfacer esas necesidades. Así que desde esa óptica lo que estamos viendo es una flagrante violación a los derechos humanos de parte de las instituciones, en este caso del IMPEC, pero no propiamente por el IMPEC como institución, sino porque el mismo Ministerio de Justicia no está haciendo esas erogaciones que deben de ser para el tratamiento de penitenciario, que es un problema ya social desde hace muchos años, José Alberto. Johan, entiendo que el personero de Cali se pronunció recientemente porque el 9 de enero de este año un interno que tenía traqueotomía murió producto de que, según la información que se tiene, él tocó la sonda que tenía y debe ser que eso le generó una infección, pues una peritonitis o algo así, y murió el muchacho, un joven de 23 años. Pero lo mismo pasó también comenzando el año con un joven que parece que murió por una sobredosis de alucinógenos. También hay información de que, por ejemplo, en la cárcel de Villahermosa hasta el año pasado se tenía cuenta de personas discapacitadas que pasaban hasta 3 días con el mismo pañal, porque no había ni quien los cambiara ni pañales de recambio. Situaciones como esa, usted, yo sé que usted ha trabajado dentro de la cárcel de Villahermosa.
Cuéntenle a nuestros televidentes e internautas hasta dónde llega esa realidad. Pues José Alberto y televidentes, la realidad de Villahermosa no solamente ahí, yo creo que en la mayoría de las cárceles del país es realmente pues deplorable. Yo tuve la oportunidad, como usted bien lo dijo, de hacer un trabajo allá hace ya varios tiempo, y realmente se sorprende uno de las situaciones que a diario tienen que vivir los internos. Se están violando los derechos humanos de cada uno de ellos, y más cuando están en situaciones de discapacidad o de enfermedad grave, cuando vemos que la EPS Caprecom no le presta oportunamente los servicios médicos a cada uno de ellos. Y no solamente es eso, no cuentan tampoco muchas veces con los permisos administrativos para acudir cuando a sus EPS, cuando cada uno de ellos de manera particular ha tenido esa oportunidad de acudir a las instituciones prestadoras de salud. Entonces se va volviendo como un círculo vicioso en el cual por la tramitología muchas veces se ven restringido el acceso a servicios médicos, a medicamentos, incluso dentro de las cárceles, que no permiten que se preste un adecuado servicio, y se requiera de manera urgente el personal médico cuando se presenta alguna emergencia dentro del establecimiento penitenciario. Y creo que no solamente es en Villahermosa, es en la mayoría de las cárceles de Colombia, situación pues a la cual el gobierno y en especial el Ministerio de Justicia deberá buscar la salida más adecuada para solucionar el problema de las cárceles y de toda esta situación de hacinamiento que conlleva mucha violación a los derechos humanos de todos los internos. Yo tuve la oportunidad de escuchar en estos días al defensor del pueblo, al doctor Otálora, y él decía que había hecho una visita a un centro penitenciario en Suecia, y en ese centro penitenciario habían 600 internos y 300 funcionarios, es decir, una persona para 2 internos, entre guardianes, personal administrativo, personal de rehabilitación, personal médico, personal laboral, etcétera, de formación laboral. Y aquí entiendo que en la cárcel de Villahermosa, por ejemplo, que tiene cerca de 6.000 y tantos internos, entiendo que hay como 300 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tiene la cárcel de Villahermosa, José Carmona? Sí, el número de trabajadores no supera los 300 funcionarios. Eso siempre es una desproporción bien significativa, y si sabemos que estos 300 funcionarios debemos de dividirlos en diferentes turnos, tenemos que sacar varias compañías para diferentes servicios, y ya en el momento de la vigilancia ya queda un número bien inferior para este tema. Venga, aclárenos una cosa. Entendemos que hay 6.000 y tantos internos, pero sí hay 1.000 y tantos en detención domiciliaria que están bajo control de ustedes también. Sí, son en total de detención domiciliaria son 2.751. O sea, estamos hablando de 8.000 y pico de... Sí, que pertenecen al establecimiento de Villahermosa. ¿Y que están bajo control de esos 300 funcionarios? Sí. Es impresionante, o sea, 40 internos por un funcionario, en promedio. Promedio, sí. Bueno, Rodrigo, pero estos que son aparentemente apenas cifras estadísticas, está mostrando de fondo un grave problema. Y también lo decía el defensor del pueblo, Otálora. ¿A qué va la gente a la cárcel? Va porque la sociedad se siente congraciada y tranquila y suavecita de carga cuando condenan o encarcelan a un fulano y se presume que ya, hasta ahí llegó el problema y no importa más. O en las cárceles debiera, por el contrario, de verdad montarse todo un proceso de resocialización, de preparación de ese individuo que ha cometido actos contra la ley para que pueda reintegrarse a la sociedad. Pero todo indica que al contrario, las cárceles se volvieron las escuelas del crimen. Mire, José Alberto, eso es tan cierto como tomar el ejemplo y obviamente respetando la presunción de inocencia de este señor que acaban de capturar en el Caquetá,
Quien estuvo, él estuvo tanto en el Cunduy como en las Heliconias en Caquetá, el de los 4 alias el muchachitos. desalmado. Estuvo detenido también por un homicidio, pagando una pena en Caquetá también por homicidio, y en donde vuelve a reincidir. Muestra esto que lo que hay en Colombia no propiamente es una política de resocialización. Valga denunciar públicamente la corrupción que hay al interior de las cárceles en Colombia, en donde los presos mismos manejan muchos de los patios, generando con ello bastante inseguridad en quienes realmente llegan a resocializarse. Entonces se está convirtiendo también en un trampolín que no lo generan los empleados propiamente del IMPEC, trampolín que está generando el mismo gobierno desde el Ministerio de Justicia. Entonces hay que denunciar públicamente también eso, en donde desde las cárceles extorsionan a los comerciantes, en donde desde las mismas cárceles cobran por un pedacito de inodoro para poder sentarse en los sitios y dormir allí, dormir sentados, porque José nos puede dilucidar sobre eso, en donde hay muchos detenidos que están durmiendo en los baños, José Alberto y televidentes. Llama mucho la atención esa situación que está viviendo el país, no solamente aquí en la ciudad de Cali. Vemos como en Barranquilla, en la cárcel Modelo, se presentó hace ya un poco más de un año un incendio en donde murieron 17 personas, 37 salieron quemadas, heridos de gravedad. Vemos como la cárcel de La Picaleña en Ibagué también ha tenido una política bastante delicada, en donde muchos sabemos que la cárcel, las personas que conocemos la cárcel de La Picaleña es como un edificio en donde la gente, muchos de ellos han caído por el hacinamiento. La justicia, a través de un juez, ordenó ponerle unas mallas que no han sido puestas. Entonces, mire que la política no solamente es en la ciudad de Cali, es a nivel nacional. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Donde se está generando un marco de aprendizaje, pero para el crimen. No hay un marco de resocialización y de reinserción que bonito y romántico lo hablan las normas y la Constitución. Entonces llama mucho la atención que esté pasando eso en nuestro país, y donde de las mismas cárceles están saliendo profesionales delincuentes a volver a reincidir en las conductas. Y lo vemos nosotros que estamos en las lides del derecho penal, cómo caen, y a los 2 años, 1 año algunos de haber salido, de haber purgado condenas, volver a reincidir en delitos similares. Hay otro dato que quisiera que ustedes le den a nuestros televidentes e internautas, y es cuántas de esas personas que están en las cárceles están condenadas y cuáles están apenas en proceso de condena, es decir, lo que llama uno, ¿cómo es? Sindicados. ¿Quién tiene ese dato? Yo tengo el dato de la cárcel de Villahermosa. En estos momentos en la cárcel de Villahermosa tenemos un total de 3.650 internos condenados. Condenados. Sí, 3.376 internos en calidad de imputados o sindicados. Esto vemos que también a esto le sumamos que no hay que pasar por alto que desde el 98 la Corte declaró como una cosa anticonstitucional la cuestión de las cárceles, ya que porque en esto se violaban mucho los derechos humanos, y a la fecha el gobierno no ha hecho sus pronunciamientos de fondo. Emitimos la reforma a la ley 65 apenas el año pasado, y que fue la ley 1709, donde ordena al gobierno sacar un documento COMPES para destinar los recursos y dar los medios a la ampliación de personal para mitigar este problema y para poder tener un control sobre las cárceles, para que no lo sigan diciendo en la comunidad y no se vea reflejado ante la comunidad que estos sitios son una escuela del crimen, sino que si tenemos los funcionarios suficientes, tenemos los recursos suficientes, sería mejor aún, porque existe un control real, pero le queda muy berraco a un funcionario estar cuidando uno, en ocasiones 2 y 3 patios, donde cada patio son de 1.000 internos, 900 internos, 800 internos. Imagínese el control que puede ejercer este funcionario para que no existan de pronto conductas delictivas dentro de los establecimientos. A esto también le podemos sumar de que ya la Procuraduría se ha pronunciado, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado, los jueces se han pronunciado, y hasta el momento el gobierno sigue haciendo caso omiso a esta situación. No podemos olvidar tampoco de que las cárceles son el reflejo de la sociedad,
Esto es un problema social. Sí, que importante eso que usted acaba de decir. Las cárceles son el reflejo de la sociedad. Este es un problema social, este no es un problema únicamente del INPE. El legislador ha tomado en varias oportunidades, desgastado esta institución solamente pensando en cómo se liquida el INPE, sabiendo que el INPE es una institución sin las herramientas necesarias. Esto es un problema donde también tiene que entrar el Ministerio de Salud, tiene que entrar Bienestar Familiar, tiene que entrar el Ministerio de Justicia, el mismo Ministerio de Defensa, porque es que esto es un problema de defensa nacional también, donde hablamos cuando tenemos internos de alta peligrosidad, donde en estos momentos los funcionarios que trabajan hacen su función bien hecha como lo ordena la norma, están siendo amenazados, están siendo asesinados. En el departamento del Valle en estos días salió desaparecido un compañero, un inspector en la cárcel de Sevilla, ayer lo encontraron muerto con señas de tortura. Entonces esto lo vemos, la desprotección, el abandono estatal que tenemos nosotros los funcionarios del INPE, y el legislador cada año saca, vamos a liquidar el INPE por problemas de corrupción, viendo que la corrupción es un reflejo a falta de funcionarios, a falta de recursos para que ejercer un control explícito sobre los mismos internos y sobre los mismos funcionarios. Entonces, si nosotros no tenemos los mecanismos, el gobierno no nos da los mecanismos suficientes para hacer nuestra misión, la palabra resocialización sería muy difícil encontrarla dentro de los establecimientos. Don José, ¿usted cuántos años lleva trabajando con el INPEC? Llevo 17 años trabajando con el INPEC. 17 años. ¿Y usted qué ha hecho en su carrera? ¿Qué oficios o cargos le ha tocado cumplir? Yo siempre he estado en el cuerpo de custodia y vigilancia. Los 17 años he trabajado trasnochando, he trabajado en 4 establecimientos carcelarios, he estado dentro de los patios, he estado en las garitas custodiando, he estado en las guardias, he estado en las rejas. Por tal motivo tengo de pronto el conocimiento para hablar sobre el tema. Bueno, y díganle o díganos a todos, a los quienes nos ven y a nosotros, en esencia, ¿cuál es la función del INPEC? Porque es verdad lo que usted acaba de decir. Uno de afuera que no conoce las intimidades del sistema, los ve a ustedes en la calle o ve los buses en los que ustedes se mueven a los presos y uno dice, ahí va la cárcel. Y uno cree que la cárcel es responsabilidad de ustedes. Pero según entiendo, ustedes son como los encargados de custodiar a los internos y como cuidar las cárceles, pero ustedes no tienen ningún poder de mando sobre el destino del interno que entra o que sale. Sí, o sea, el INPE o el sistema penitenciario está conformado en estos momentos por 2 instituciones. Está el Instituto Nacional Penitenciario, que es el INPE, y la USP, la Unidad de Servicios Penitenciarios. Desde hace 2 años crearon esta unidad donde le quitan el manejo de los recursos al Instituto Nacional y se los pasan a otra entidad nueva, la cual no estaba preparada para manejar estos recursos, y en el primer año se vio reflejado que el gobierno tuvo que sancionarla porque dejó de ejecutar muchos recursos, y hablamos de millones de pesos y de miles de millones de pesos que se dejaron de ejecutar habiendo tantas necesidades dentro del establecimiento. La función del INPE es recibir la persona que una autoridad judicial dice que no puede vivir en sociedad, tiene que brindarle la atención necesaria, tiene que brindarle la vigilancia, la atención psicológica, diferentes atenciones para que esta persona durante su tiempo, su estadía en el establecimiento, cambie de pronto su actitud, su forma de pensar de la vida, salir una persona totalmente renovada, útil a la sociedad. Pero lastimosamente en estos momentos, con tanta inequidad, podemos decir así, dentro de las mismas instituciones estatales, ya que el INPE es el último eslabón de la cadena de justicia, lo tienen como olvidado, como quien dice, vamos a dejar allá, vamos a dejar esta la bodega de la cadena de justicia, vamos a echar allá todas las personas, pero nunca se han tenido en cuenta, ni han tenido la preparación ni la planificación cuando califican una conducta como delito, no han tenido la planificación de que esa conducta nos va a traer tantos internos nuevos
necesitamos tantos cupos nuevos, necesitamos tantos profesionales de la salud, tantos profesionales del derecho, tantas unidades de guardia, tantos psicólogos, tantas trabajadoras sociales para trabajar con estos internos, trabajar de la mano con ellos, sus familias, para que ellos retomen el camino dentro de la sociedad y poderles brindar unas nuevas personas útiles a la comunidad. Es triste decir que la cárcel de Villahermosa cuenta en estos momentos con una sola trabajadora social, cuenta con una psicóloga, cuenta apenas con un asesor jurídico, son 6.000 personas que tenemos allá y tenemos olvidado este tema. Y a eso también le sumamos que desde la elaboración de la ley 65 se le ordena a las entidades territoriales, a las gobernaciones y departamentos que tienen una obligación sobre los internos que son sindicados o imputados, como se les dicen hoy, que ellos deben de, si no tienen su establecimiento penitenciario, deben de contratar con el INPE, y cuando hablamos de contratar es destinar recursos para que los internos que les pertenecen a ellos tengan su vigilancia, su salud, su comida, su alojamiento, pero desde la creación de la ley 65, la mayoría de los municipios en Colombia se han hecho los de la vista gorda. En estos momentos a nosotros nos toca como funcionarios del INPE acudir a los municipios a que nos destinan unas partidas, sabiendo que la ley 65 dice que antes de aprobarse un presupuesto de un municipio debe estar la partida para mantener y para la disposición del personal internos. Le pongo un ejemplo: en estos momentos el municipio de Yumbo no tiene convenio con la cárcel de Cali, no tiene convenio con ningún establecimiento carcelario, y hace 3, 4 años, si no estoy mal, él les pareció muy fácil cerrar su establecimiento carcelario que quedaba a esquina de la alcaldía de Yumbo, y hoy en día llaman a la cárcel de Cali y se enojan porque no les recibimos los internos, y cuando les decimos venga, hagamos el convenio, apropien recursos para sostener a los internos que ustedes van a traer desde su jurisdicción, se enojan que porque eso no es responsabilidad de ellos. Entonces nosotros también hacemos un llamado a estos entes para que también tomen responsabilidad. Es que esto no es un problema solo del INPE. Si nosotros queremos en estos momentos decirle a la nación, decirle el sistema penitenciario se acaba porque el INPE se liquida, es cambiarle de nombre al problema. En estos momentos es cambiarle de nombre al problema. Lastimosamente hay personas dentro del legislador que lo que quieren es hacer esto, cambiarle de nombre al problema, para que la entidad que llegue nueva, llega conociendo, llega con su problema, y dentro de 5 o 6 años van a tener otra vez el mismo problema, porque lo van a poder sacar a la luz pública. Muchos varios representantes a la Cámara, o varios senadores de la República manifiestan ante los medios de comunicación el problema del INPE es el sindicalismo, porque tienen 60 sindicatos, dicen ellos, cuando nosotros como sindicato hemos hecho las denuncias que hay sindicatos que son creados únicamente en el papel, y el empleador está obligado a ir ante el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo tiene que estar pendiente de que todas las organizaciones sindicales cumplan con los requisitos de ley. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque es que aquí siempre van a querer tener un tema para decir el INPE es inviable. Don José, ¿cuántos trabajadores tiene el INPE en Colombia? En estos momentos nosotros contamos con cerca de casi cerca de 16.000 funcionarios. Y de esos 16.000 funcionarios, ¿cuántos son guardas de seguridad, así como usted, por ejemplo? Nosotros somos aproximadamente 14.000 funcionarios. Que están en los patios, que están con el preso en el día a día, digámoslo. Sí. Ya. Y en el INPEC, ¿el sindicato que usted representa es el sindicato mayoritario, el más representativo? Sí, en estos momentos en el INPE es el sindicato que tiene más afiliados, superamos los 4.000 afiliados, es el sindicato mayoritario. Los sindicatos que nos siguen, uno tiene 2.000 y punta afiliados y ya los otros menos afiliados. Bueno, le voy a hacer una pregunta respetuosa pero directa para que la gente entienda su papel. En esos 16 años que usted lleva trabajando con el INPEC, 16 me dijo que llevaba. Sí, 17. 17 años. ¿Usted ha sido sancionado, se ha visto envuelto en problemas por mal desempeño de su responsabilidad? Nunca he sido sancionado dentro de mis 17 años del INPE, no he tenido ninguna investigación disciplinaria, no he tenido ninguna sanción disciplinaria, no he tenido ninguna investigación penal. O sea, mi conducta ha sido intachable, tengo
puedo dar fe de eso, y pues si alguien tiene algo que ¿Usted decir. tiene familia? Sí, tengo familia. ¿Hijos? También tengo ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos, gracias a Dios. Bueno, yo le hago esa pregunta porque es importante para ustedes, amables televidentes e internautas que nos ven. La mejor manera de desarmar el contraargumento de que es que los sindicalistas no piensan sino en hacer fechorías para atentar contra un sistema, contra una empresa, es mostrar si el presidente de un sindicato que lleva 17 años trabajando puede decir con la voz, mirándonos a los ojos y con toda tranquilidad: he tenido un comportamiento intachable, eso habla bien de la defensa del interés colectivo que él está representando. Y ahí me da paso para preguntarle a usted, Rodrigo, y a usted, Johan, como abogados. El grito del ciudadano que no sabe qué es lo que pasa en ese mundo penitenciario, cuando está uno y atraca, uno ve que atracan o lo atracan a uno, o hay alguien que hiere o mata, es que lo lleven a la cárcel, que se pudre en la cárcel, es la frase, que se pudre en la cárcel. Es decir, es como el San Benito que todos tenemos. Ustedes, con su experiencia, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? Una sociedad cada vez más insegura, más llena de violencia, donde el clamor popular es que se pudran en la cárcel, pero ya vemos que la cárcel no tiene capacidad. Hay una palabra que quiero traer y se llama oportunidad. Si en Colombia incluimos parte de esos sectores marginados, por ejemplo en Bogotá, Ciudad Bolívar, en Cali, Siloé, distrito de Agua Blanca, en Medellín las comunas, la Comuna 3 en Medellín y otras ciudades del país que generan bastante fortín para los grandes delincuentes, a esos que reclutan los delincuentes, seguramente que desde el punto de vista social, José Alberto y televidentes, va a bajar esa criminalidad. Porque es que nosotros no podemos, en ese último eslabón del cual hablaba José, tirárselo todo cual tarro de la basura, cual papelera de reciclaje, hablando en términos informáticos. No podemos generar nosotros esa responsabilidad en cabeza de ese último eslabón de la justicia. Cabe anotar que es un problema que viene de años atrás, desde la ley incluso 65 del 93 ya venían problemas de hacinamiento carcelario, se incrementaron en la presidencia del gobierno de Álvaro Uribe porque le dio mínimo interés a la justicia y todo el presupuesto lo mandaba para las fuerzas militares. Entonces, ¿qué tenemos? No solamente porque es que hay que también partir de la presunción de inocencia de esas personas que están allá detenidas, muchos de ellos inocentes, pagando delitos que no han cometido, y eso que va a generar, José Alberto y televidentes, demandas lucrativas que van a salir de nuestro propio presupuesto, de nuestro propio dinero, porque al pagar impuestos de ahí es donde se pagan esas demandas millonarias, paga anualmente el Estado por las privaciones injustas de la libertad. ¿Y eso qué deviene? El problema no es ni siquiera de la judicatura, sino coyuntural, el problema es social. Si nosotros hacemos inclusión de masas, inclusión de personas, porque es que nosotros el reproche de responsabilidad lo seguimos generando desde el momento en que la persona sale también, entonces no hay una resocialización ni una de reinserción. Cabe anotar que la gente lo consulta a uno: doctor, ¿cómo hago para yo darme cuenta si esta persona fue condenada o no? Porque si ha sido condenada, qué peligro, yo no voy a tener un delincuente en mi empresa. Entonces a uno le preguntan eso y obviamente que uno le va a decir: no, esta persona no tiene, pues uno mira lo que normalmente le da a uno la pauta, que es las páginas de la rama judicial, y seguramente uno le va a poder decir a esa persona no tiene, pero a aquel que tiene, pues impajaritablemente no se le va a dar ese trabajo. Entonces allí generamos ya una exclusión social de esa persona que seguramente quiere cambiar, que quiere volver a la sociedad, que quiere tener una inclusión dentro del tejido social y no se le da. Por el contrario, le marginamos socialmente, José Alberto y televidentes. Bueno, José Alberto, yo pienso que la delincuencia siempre va a existir, y para eso siempre van a estar los órganos judiciales y las entidades como la policía, el CTI y la fiscalía, que es su tarea judicializar a todo este tipo de personas que siempre están buscando hacer el daño en la sociedad. Pero Rodrigo ha dicho algo muy importante: aquí el tema es más de sociedad, es más de educación, es más de darle oportunidades de inclusión a esa sociedad de pronto desprotegida o vulnerable. Lo vemos acá en nuestros barrios, Siloé, distrito de Agua Blanca, gente que no todo es mala, y lamentablemente son barrios estigmatizados, y muchas veces
van a pedir algún trabajo, alguna oportunidad y son discriminados por venir de cierta parte de nuestra comunidad. Entonces es más la gente buena que la gente mala. Yo felicito, ayer estaba viendo la noticia que se abrió un nuevo centro del SENA en el oriente de Cali, para darle la oportunidad a todos esos jóvenes que de pronto están en esa edad entre los que salen del colegio y no tienen la oportunidad de ir a una universidad, poderse capacitar en una institución tan respetable como lo es el SENA, que no cobra absolutamente un peso y dan formación de calidad. Entonces, es más el reproche es más hacia el gobierno, hacia nuestras instituciones gubernamentales, que destinen los recursos para darle educación, para darle salud a todo este tipo de personas, que en vez de estar buscando ser reclutadas por las bandas delincuenciales, poder tener la oportunidad de estudiar y serles útil a la sociedad y no dejarles solamente la responsabilidad de una sanción penal a un juez y la custodia, como en este caso al IMPEC, y dejarles a ellos esa bomba, esa pelota caliente, sino que comenzar desde una formación adecuada, que no tenga la oportunidad la persona joven o la persona de escasos recursos de acudir a la delincuencia para buscar su sostenimiento. Yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir para que ustedes se pronuncien. En mi opinión, esas imágenes que estamos viendo de hacinamiento, de maltrato, de irrespeto total a lo mínimo de consideración por la dignidad de la gente, pueden comenzarse a resolver el día que todos estos delincuentes de cuello blanco, llámense políticos, llámense funcionarios públicos, contratistas del Estado, que se roban la plata, que hacen fechorías de todas las maneras más inimaginables, pero con guante blanco, es día que esa gente tenga que ir a esos patios y que se quede ahí, presa de esa tragedia que viven la inmensa mayoría de seres humanos, unos indicados y otros condenados. Posiblemente van a tomar conciencia de que la cosa hay que cambiarla. Pero mientras, porque yo le pregunto a usted, don José, y estos políticos y estos ladrones que tenemos en el Estado a veces, y funcionarios contratistas, cuando los meten presos, ¿a dónde los meten? ¿A alguna casa especial? Y ellos allá tienen tintico, televisor, celular, y claro, no ven esta realidad. Dentro del IMPEC existen patios para funcionarios públicos, pero cuando ya hablamos de contratistas, sabemos que dentro de las órdenes judiciales hay veces van encaminadas o que se dan en centros de reclusión especial, depende ya de la orden judicial que emita el juez, o si no, si es una de las personas, un contratista, digámoslo así, de pronto puede ser de cuello blanco, pero de un nivel más bajo, es de los que sí tocaría o sí incluirían dentro de estas necesidades que están pasando estos señores internos. Bueno. Pero sabemos que hay mucha influencia dentro del Estado, o sea, muchos beneficios para las personas, para que existan pabellones especiales para dichas personas, y más cuando ellos alegan que son perseguidos políticamente o que tienen problemas contra problemas de seguridad o son amenazados a su vida. Hay que garantizarles la protección a soñemos, doctor Londoño, que el día de mañana usted se pudiera dar el lujo como abogado acusador de alguien que se ha llevado por la calle al Estado, por ejemplo, esos zampones que no derraman sangre con sus acciones, pero que matan gente de manera disimulada, robándose la salud, por ejemplo. Qué bueno sería poder condenar un sinvergüenza a eso y meterlo a uno de esos patios y que duerme en el piso. A ver, soñemos. ¿Será que ahí cambiaría el sistema penitenciario? Yo pienso que no. Yo pienso que es más de fondo. El problema, claro, se captura uno, pero eso se reproducen como lo que en la época de los 80 le llamaban los gremlins, que se reproducían, moría uno, pero salían un poco. Entonces el problema yo creo que es más de corrupción. Aquí hay un problema, y es que todos estamos consintiendo con la corrupción. Vemos bien visto, por ejemplo, en el área en que nos desempeñamos, cómo muchos profesionales del derecho que se dedican al negocio, entre comillas, los ven bien visto.
Y eso también lo denuncio aquí públicamente, porque es que cuando nosotros convivimos con la corrupción y toleramos, eso se da, José Alberto, y no es un secreto, y si no, mire por qué cuántas condenas hay contra jueces de la República por materia de concusión, en materia de cohechos. Entonces mire que no es aquí en Cali solamente, es en todo el país, José Alberto y televidentes. Entonces llama mucho la atención que aquí se mire al abogado negociante, al abogado arreglista, se mire como el abogado que es bueno, y eso lo manejan desde los estratos económicos muy altos hasta las líneas más bajas, solamente que en las partes más bajas no hay con qué dar el dinero para negociar una domiciliaria, para negociar una libertad condicional, ¿ya? Quiero hacer salvedad y dejo constancia que no son todos los jueces de la República, que hay jueces muy correctos como en todos, ni todos los abogados que ejercemos la profesión. Entonces quiero dejar esa constancia, porque hacerlos siempre los juicios generales van a ser odiosos. En ese sueño, José Alberto, en el cual tú me metes, yo más bien sueño con un país como Colombia, que es hermoso. Sueño con que se den las posibilidades, que nosotros no le hagamos el guiño a la corrupción y por el contrario le pongamos la mano y digamos no a esa corrupción. Si nosotros generamos un no a la corrupción, tenga la seguridad que la corrupción por sí sola no va a subsistir, porque si hay narcotráfico, si hay paramilitarismo, si hay guerrilla, si hay delincuencias como las BACRIN, se han generado producto de la corrupción, que no denunciamos a esas personas que se están generando esos procedimientos corruptos. Entonces, desde el momento mismo en que acabemos con el factor corrupción, que va a ser bien complicado por la cuestión consuetudinaria, por la idiosincrasia colombiana que nos han metido en un sistema corrupto y hemos convivido con él y nos las pasamos señalando al Congreso de la República como única fuente de corrupción, cuando la fuente de corrupción está en la sociedad, está en la familia, está en el colegio, está en las universidades, desde la trampa que genera ese niño copiando el examen, desde la trampa que se genera ese estudiante borracho que mantiene de las universidades pero que vive borracho y va generando corrupción por su falta de conocimiento. Desde allí surge esa corrupción y eso hace parte también del problema carcelario que está viviendo el país. Johan, ¿qué hacer? ¿Qué se le ocurre a usted que se podría hacer con esos 50% de presos que son sindicados o imputados, o sea que no están condenados todavía? Porque uno también diría, bueno, pero si la persona está sindicada pero todavía no está condenada, ¿por qué la meten a la cárcel como si ya estuviera condenado? ¿Habría algún mecanismo alternativo o unas cárceles donde solamente estén sindicados y otras donde estén los condenados? ¿Qué se le ocurre a usted como abogado? Pues José Alberto, yo he venido en mi trayectoria profesional, hay una frase muy coloquial, y aquí en Colombia no se le niega un carcelazo a nadie. Aquí, para que una persona vaya a una cárcel en calidad de detenido, simplemente se necesita inferir razonablemente que haya cometido el delito, y así lo estableció el código. Lamentablemente a nosotros como abogados defensores no se nos brinda la capacidad o una igualdad de armas cuanto a la Fiscalía General de la Nación para combatir un juicio, combatir jurídicamente un juicio, porque no contamos con los elementos técnicos investigativos para adelantar una verdadera indagación de un proceso penal de X persona. Si la persona no tiene los medios económicos para los cuales uno se pueda apoyar y acudir a esos elementos de experticias, peritos, pruebas dactiloscópicas, lofoscópicas, fotografías, no podemos combatir jurídicamente a la Fiscalía y lamentablemente quedamos muy limitados en ese actuar. Yo hago un llamado a nuestros legisladores a que le brinden al derecho, a los abogados defensores, muchas más herramientas a las cuales nosotros podamos acudir y hacer una verdadera defensa encaminada a buscar esa verdadera inocencia de las cuales predican muchos de nuestros clientes. Como te digo, aquí un carcelazo no se le niega a nadie, y lamentablemente por esa inferencia razonable que muchas veces dentro de esas primeras audiencias en las cuales uno acude y uno no puede sacar material probatorio,
le queda uno prácticamente maniatado y por cierta calidad de delitos se puede pedir X requisito, sin poder nosotros sacar un material probatorio que también le permita a uno inferir razonablemente que esa persona es inocente. Es que la captura es excepcional y la medida es excepcional según las normatividades, el bloque de constitucionalidad, los derechos interamericanos, la Convención de Derechos Interamericanos de Derechos Humanos, todas las fuentes, José Alberto, y televidentes, conforme al artículo 93 del bloque de constitucionalidad, tienen el deber, los jueces de la República están en el deber excepcionalmente de detener a las personas. Muchos no lo hacen por miedo, porque administramos justicia con el estómago. Muchos de los jueces administran justicia con el estómago, entonces dicen que lo normal es meterlo a la cárcel, que no se va a meter en un problema de un prevaricato. Trabajé en la administración de justicia por 6 años, José Alberto, y lo veía de muchos jueces, compañeros de la rama judicial, en donde les daba miedo dejar en libertad a una persona por unos pocos elementos, porque tenemos una fiscalía que no investiga bien, porque el problema carcelario también nace desde una mala investigación. Entonces mire que es un problema de todos, como bien lo anotó el señor Moncada, hombre, el compañero, el custodio Moncada, que aquí el problema no es solamente del INPEC como institución, el problema es de todos, las malas investigaciones que generan un carcelazo que el juez de garantía seguramente está obligado a hacerlo por los elementos que le está dando, porque hay una pequeña inferencia, como lo anotaba el doctor Smith. Entonces, en ese orden de ideas, la excepción es la captura, lo regular es la libertad es lo que se debe generar todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Aquí capturan para investigar, no investigan para capturar. Gravísimo lo que está sucediendo. Entonces, en ese orden de ideas, se cometen atropellos, desmanes que generan privaciones injustas de la libertad, reitero, salen del bolsillo de los ciudadanos. Aquí, qué pena, para terminar, aquí la libertad de una persona la tiene que pelear desde la cárcel. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Y usted, don José, en sus 17 años de experiencia, ¿ha visto sindicados que nunca hayan sido condenados y que hayan estado 5 o 10 años en la cárcel? Sí, se ve en varios casos donde superan los 2-3 años sindicados y el Estado aún no les ha podido comprobar su culpabilidad en el delito. Este tema es bien delicado, ya que los compañeros abogados saben que los jueces y el aparato judicial tiene 11 herramientas diferentes para hacer de que esta persona compadezca ante el proceso, y solamente están utilizando la privación de la libertad. 11. Deme unas 2 o 3. Compañero, me colabora porque está el brazalete electrónico, la prisión domiciliaria, los subrogados, la suspensión condicional. ¿Qué es subrogado? Los subrogados, cuando se le ofrece ya a la persona a fin de mantenerle, se le establece un arraigo y la persona puede comparecer. Están los trabajos, está la caución prendaria, que le llaman fianzas también. Son elementos pues para entre otros, alternativos. Y únicamente estamos acostumbrados, o sea, tenemos una cultura carcelaria que se nos ha venido incrementando cada vez más, como lo decía compañero, por el miedo de pronto de incurrir en un prevaricato o ser investigados porque le dieron de pronto la casa por cárcel o le dieron otro subrogado a X persona. Les traigo un caso a colación que fue de mucho renombre dentro de los medios de comunicación, y fue el señor que estuvo detenido porque se robó unos caldos Maggi en un almacén de cadena porque el señor tenía hambre. Sí, es una conducta, es un delito, pero tenemos que calificar también el tipo de conducta y el daño que genera a la comunidad esa conducta. Claro. En otro punto de vista de esta situación, tenemos que también saber de que el Estado ha generado las leyes y no el mismo Estado las ha incumplido. Cuando hablamos de los sindicados o los imputados, la misma ley, desde la ley 65, ahorita lo confirmó la ley 1709, y dice que los sindicados o imputados de un delito tienen que estar aparte del personal condenado, y por falta de infraestructura, por falta de medios, ellos tienen que estar juntos. Dicen que los municipios deberán de crear sus centros centros penitenciarios, digámoslo así, para tener este personal que está privado de la libertad preventivamente.
Y esto lo hemos olvidado, lo hemos seguido dejando pasar en alto durante muchos años, muchas décadas, y no se ha visto de que los que tienen que tomar esa decisión, o al menos los entes de control, les hayan venido a decir a los municipios, bueno, a ver, ¿dónde está su centro para tener las personas privadas de la libertad preventivamente? Bueno, en estos últimos minuticos que nos quedan, muy breves, ¿qué prevén ustedes que va a pasar si este proceso de negociación en el que está el gobierno con las FARC termina y por alguna vía se decide que a un gran contingente de esos guerrilleros hay que llevarlos a las cárceles? Pues primero que todo, en estos momentos no tenemos dónde meterlos, no hay cupos, ¿cierto? Tenemos un déficit de cupos de un 56%. Vemos con preocupación de que ya se empezó a debatir la ley del plan de desarrollo, y en el plan de desarrollo por ningún lado se está tocando el tema penitenciario. Ni presupuesto para... No se está tocando por ningún lado, y es un tema que es social. Si estamos hablando de un plan de desarrollo, debe de incluirse este tema. Nos llamamos a nuestros representantes, a los legisladores, de que se incluya este tema, se incluya la cuestión penitenciaria, se incluya la ampliación de cupos, la ampliación de personal, de planta de personal, porque es que si es muy triste uno querer ofrecerle a un interno para que se resocialice, tenemos que darle un lugar donde él pueda estudiar, donde él pueda trabajar, donde pueda coger y cambiar su actitud. No lo tenemos en las cárceles. Tenemos un taller donde 24 horas del día el interno se la pasa en ocio. Aprendiendo mañas. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la cárcel de Villahermosa es un reflejo de todo el sistema penitenciario colombiano. Es una cárcel donde tiene un área educativa máximo para 200 internos, de 6.000 que tenemos ahí. Tenemos unos talleres que si suma para 50, 60 internos que pueden llegar a participar de estas actividades de talleres, es mucho. A ellos les ha tocado, los que quieren sacar de su propio pecunio, coger y comprar elementos, comprar la pequeña herramienta que por seguridad se pueda tener, porque tampoco podemos tener herramienta de pronto industrial dentro de los patios, porque no tenemos el espacio para tener talleres técnicos o que cumplen con todas las normas, para hacer las pequeñas artesanías y para así ellos de pronto llegar a un beneficio que es la redención de pena por trabajo, por estudio o por enseñanza. Nosotros en ese tema también estamos bien atrasados en el sentido de que no nos han dado los recursos ni la planta física para ejecutar esto. Aquí José Alberto, conforme a la pregunta hecha por usted, aquí lo que va a suceder es que va a pasar similar a lo que pasó con la desmovilización con la ley 975-2005 con los paramilitares. Vimos como en el departamento del Putumayo, me tocó verlo en el ejercicio de la profesión, donde personal del ejército custodiaba a estos tipos, a estos bandidos, los custodiaba, generando un marco de inseguridad como está pasando hoy con la Policía Nacional, que les tocan hacer las veces de custodio, situación a la que no está obligada nuestra Policía Nacional, y le está tocando hacer esos custodios, generando incluso enfermedades, varicela, tuberculosis, desarrollos de enfermedades como el VIH. Entonces, eso está generando también la problemática de hacinamiento. Entonces, lo que va a suceder, si no hay una política clara en el proceso de paz que se está levantando en La Habana, lo que va a generar es que todos estos bandidos de las FARC vayan a algún sitio en concreto, y va a tener que ir la policía o el ejército a custodiarlos, generando un marco de inseguridad porque no van a hacer erogaciones para contratar más personal. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este programa es un aperitivo para que usted se le abra el apetito para encontrar información completa, veraz y oportuna que le permita tener elementos de juicio para ejercer la ciudadanía activa. El tema penitenciario y carcelario, como bien lo dice el señor José Carmona, es un reflejo de la sociedad. Y como lo dice el abogado Johan Ramírez, cuando nosotros tenemos la filosofía y la cultura del deséchese, estamos cavando nuestra propia sepultura, porque es mucho más fácil para usted y para mí ver a alguna persona que tiene un comportamiento delincuencial y decir que se pudra en la cárcel, pero no nos preguntamos, porque es mucho más complicado y porque posiblemente al preguntarnos nos va a tocar mirar nuestra responsabilidad, hasta dónde esa persona ha sido impulsada por el mismo modelo social y económico y político que tenemos,
a que llegue a esos linderos de la delincuencia. Es muy importante que reflexionemos, porque claro, uno cuando ve que atracan y que hieren, uno dice que se pudre en la cárcel, pero a ver, detrás de ese atracador, y no estoy aquí ahora haciendo de apología de samaritano descalzo, de que a todos arropémoslos con cobijas de rosas, pero detrás de mucha de esa gente hay seres terriblemente maltratados, seres a quienes se les negó la oportunidad de educarse, la oportunidad de integrarse al mundo del trabajo, la oportunidad de integrarse socialmente, y cuando todavía estaban en tiempo de ser formados como personas útiles a la sociedad, esa misma sociedad que usted y yo conformamos los fue impulsando poco a poco a que se fueran degenerando hasta llegar a los linderos del delito penal que los lleva a la cárcel. Y si además en la cárcel encontramos esas escuelas del crimen, como nos las ha explicado el señor Carmona, donde las imágenes que vimos hoy muestran hacinamiento, hay presos que dicen en sus informes que duermen sentados, y no un día, sino muchos días, que se acuestan uno pisando la cabeza con los pies del otro, en posición de boca arriba, porque no se pueden mover para ningún lado. La situación es dramática, así que no creamos que mandando a la gente a la cárcel y cerrando los ojos el problema se resolvió. La cárcel no puede ser como el inodoro, ojo con eso, porque todavía hoy en esta sociedad creemos que cuando nosotros vaciamos el inodoro se fue la porquería, donde no la vemos, pero la porquería queda y después nos toca invertir plata para limpiar las tuberías y para limpiar los desagües que llegan a nuestras fuentes de agua, donde después tenemos que potabilizarla, más costosa, para volvernosla a tomar. Así que por favor entendamos el mensaje: cuando no queremos tomar aquello que nos sabe a M, entonces por favor tratemos de no producirla tanto y no desecharla de manera tan fácil. Buenos días.